Continué hasta las 9 de la mañana antes de detenerme. Tenía otras cosas que hacer y apenas me quedaba tiempo. El hoyo inclinado era de 13 metros y medio de longitud y tendría que bastar. Llevé la excavadora a su lugar original y la aparqué. La volvería a necesitar más tarde y tendría que ponerle más combustible, pero no había tiempo para eso ahora. Quería más analgésicos, pero ya no quedaban muchos en el frasco y los necesitaría más tarde. Y mañana. Oh sí, mañana. Lunes. El glorioso 4 de julio. En lugar de analgésicos me tomé un cuarto de hora de descanso. En realidad no podía permitírmelo, pero me obligué. Me tendí de espaldas en el asiento trasero de la furgoneta, sintiendo los espasmos y los calambres de mis músculos, imaginando a Dolan. En aquellos momentos estaría guardando cosas de última hora en una bolsa de viaje, algunos papeles para revisar, un neceser, tal vez un libro de bolsillo o una baraja de cartas. Imagínate que esta vez va en avión. Susurró una maliciosa vocecilla en mi interior. Se me escapó un gemido sin que pudiera evitarlo. Nunca había ido en avión a Los Ángeles, siempre en el Cadillac. Tenía la impresión de que no le gustaba volar. Sin embargo, a veces tomaba el avión como en aquella ocasión en que había viajado a Londres. No pude apartar el pensamiento de mi mente. Siguió acosándome, escociendo y palpitando de un modo casi físico. A las 9:30 descargué el rollo de lona, la gran grapadora industrial y los tablones de madera. Era un día nublado y algo más fresco. A veces, Dios se pone de tu parte. Hasta entonces había olvidado mi calva al verme sometido a torturas mucho mayores, pero ahora al rozarla con los dedos me vi obligado a alejarlos con un siseo de dolor. Le eché un vistazo a través del espejo retrovisor derecho y comprobé que presentaba un profundo y rabioso color ciruela. En Las Vegas, Dolan estaría efectuando algunas llamadas de última hora. El chofer estaría llevando el Cadillac a la puerta principal. Tan solo nos separaban 120 kilómetros y muy pronto el Cadillac empezaría a cortar dicha distancia a 100 kilómetros por hora. No tenía tiempo de quedarme sentado lamentándome de mi calva quemada por el sol. Me encanta tu calva quemada por el sol, aseguró Elizabeth junto a mí. Gracias, Beth, repuse mientras empezaba a transportar las riostras al hoyo. El trabajo resultaba muy llevadero en comparación con las horas que había pasado excavando y la agonía apenas soportable que me había azotado la espalda remitió hasta convertirse en un latido sordo y constante. Pero ¿y después? Insistió aquella vocecilla insinuante. ¿Después qué, Ya me ocuparía de ello más tarde. Eso era todo. Parecía que podría terminar la trampa a tiempo y eso era lo único que importaba ahora. Las riostras atravesaban el hoyo y sobresalían lo suficiente a cada lado como para adherirlas al borde del asfalto que constituía la capa superior de la excavación. Aquella tarea habría resultado más dura de noche cuando el asfalto estaba duro, pero ahora a media mañana parecía fangoso y dócil, y fue como introducir lápices en tacos de melcocha. Una vez colocadas las riostras, el hoyo había adquirido el aspecto del dibujo de tiza que había trazado al principio, excepto la línea que lo atravesaba longitudinalmente. Coloqué el rollo de lona junto al extremo menos profundo y desanudé las cuerdas que lo sujetaban. A continuación desenrollé 14 metros de carretera 71. De cerca la ilusión no era perfecta, al igual que ningún decorado resulta perfecto desde las 3 primeras filas del teatro, pero a algunos metros de distancia el engaño era casi imposible de detectar. Se trataba de una tira de color gris oscuro que coincidía exactamente con la superficie de la carretera 71. A lo largo del lado izquierdo de la tira de lona, mirando al este, se extendía una línea discontinua de color amarillo. Tendí la larga tira de lona sobre las riostras de madera, y a continuación la recorrí lentamente en toda su longitud, grapando la tela a los tablones a medida que avanzaba. Mis manos no querían hacer el trabajo, pero las persuadí. Después de fijar la lona, regresé a la furgoneta, me senté al volante, lo cual me produjo otro breve pero espantoso espasmo muscular, y conduje hasta la cima de la cuesta. Permanecí sentado durante un minuto mirándome las manos torpes y heridas, que descansaban en mi regazo. Por fin me apeé y volví la mirada hacia la carretera 71, de modo casi casual. No quería concentrarme en ningún elemento en particular. Como comprenderán, quería tener una imagen de conjunto, una gestalt si se quiere. Quería en la medida de lo posible ver la escena tal como Dolan y sus hombres la verían al llegar a la cima de la cuesta. Quería tener una idea de lo normal o lo sospechosa que les parecería. Lo que vi presentaba un aspecto mejor de lo que me habría atrevido a esperar. La maquinaria de construcción al final del tramo recto justificaba la presencia de los montículos de tierra procedentes de la excavación. La mayor parte de los fragmentos de asfalto estaban enterrados en la zanja. Todavía se veían algunos, pues el viento había reciado y repartido la tierra, pero daba la impresión de ser los restos de un pavimento anterior.
El compresor que había llevado en la caja de la furgoneta parecía formar parte del equipo del departamento de carreteras. Desde donde me encontraba, la ilusión creada por la tira de lona era perfecta. La carretera 71 parecía hallarse en perfecto estado en aquel tramo. El tráfico había sido denso el viernes y bastante intenso el sábado. El rugido de los automóviles que tomaban la curva del desvío había sido casi constante. Aquella mañana, sin embargo, apenas había tráfico. La mayoría de la gente ya había llegado a donde quiera que se dirigiera para pasar el 4 de julio, o bien había tomado la autopista situada a 40 millas al sur. Por mí, perfecto. Aparqué la furgoneta en un lugar seguro tras la cima de la cuesta, y me tendí de bruces hasta las 11 menos cuarto. A continuación, después de que un gran camión de leche tomara pesadamente el desvío, retrocedí con la furgoneta, abrí las puertas traseras y eché todos los conos en su interior. La flecha luminosa era harina de otro costal. En el primer momento no vi la forma de desconectarla de la caja cerrada de la batería sin electrocutarme. De pronto vi el enchufe. Había estado casi oculto por una arandela de goma dura que sobresalía de un flanco de la caja. Una pequeña medida de seguridad contra los vándalos y los bromistas que pudieran hallar divertido desenchufar una señal de tráfico luminosa, supongo. Encontré un martillo y un cincel en la caja de herramientas y bastaron 4 golpes fuertes para romper la arandela. La arranqué con unas tenazas y desconecté el cable. La flecha dejó de parpadear al instante. Empujé la caja de la batería hasta la zanja y la enterré. Era una sensación extraña oírla zumbar bajo la arena, pero me hizo pensar en Dolan y no pude contener una carcajada. No creía que Dolan zumbara. Tal vez gritaría, pero no creía que se pusiera a zumbar. 4 tornillos sujetaban la flecha a una pequeña plataforma de acero. Los aflojé con la mayor rapidez posible, atento al ruido de otro motor. Ya era hora de que llegara otro coche, pero sin duda no el de Dolan. El pensamiento dio pie al pesimista que anidaba en mi interior. ¿Y qué pasaría si hubiera decidido tomar el avión? No le gusta volar. ¿Y qué pasaría si va en coche, pero por otro camino? Por la autopista, por ejemplo. Todo el mundo siempre va por la 71. Sí, pero ¿qué pasaría si... ¡Cállate!, mascullé. ¡Cállate, maldito! ¡Cierra la jodida boca! Tranquilo, cariño, tranquilo. Todo irá bien. Cargué la flecha en la furgoneta. Chocó contra una de las paredes laterales y algunas de las bombillas estallaron. Algunas más se rompieron cuando eché la plataforma de acero sobre ellas. Una vez hecho esto, volví a subir la cuesta deteniéndome para mirar atrás. Había retirado la flecha y los conos. Lo único que quedaba ahora era la gran señal anaranjada. Carretera cerrada. Tome el desvío. Se acercaba un coche. Se me ocurrió de pronto que Dolan se había adelantado, que todo había sido en vano, que el matón que conducía el Cadillac se limitaría a tomar el desvío y yo me quedaría ahí en el desierto, y perdería el juicio. Era un Chevrolet. Recobré el pulso normal y exhalé un suspiro largo y tembloroso, pero ya no me quedaba tiempo para ser presa de los nervios. Regresé donde me había detenido para supervisar el camuflaje y volví a dejar la furgoneta en el mismo lugar. Rebusqué entre el montón de cosas que había tirado en la parte trasera de la furgoneta y saqué el gato. Haciendo caso omiso del terrible dolor que me atenazaba la espalda, elevé la parte trasera de la furgoneta. Aflojé los tornillos de la rueda trasera que vería cuando, sí, llegaran, y la metí en la furgoneta. Más ruido de vidrios rotos. No cabía más que esperar que el neumático no hubiera sufrido ningún daño. No tenía rueda de recambio. Volví a la cabina de la furgoneta, saqué mis viejos prismáticos y me dirigí de vuelta al desvío. Lo dejé atrás y subí a la cima de la siguiente cuesta a la mayor velocidad posible. De hecho, lo máximo que conseguí fue trotar cuesta arriba arrastrando los pies. Una vez en la cima volví los prismáticos hacia el este. Tenía un campo de visión de 5 kilómetros y más allá hacia el este veía fragmentos de 3,5 kilómetros de carretera. En aquel momento se acercaban 6 vehículos distribuidos al azar como cuentos de un largo rosario. El primero era extranjero, un Datsun o un Subaru creía, y se hallaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Tras él avanzaba una camioneta y más allá un coche que parecía un Mustang. Los demás no eran más que destellos de cromados y vidrio en el desierto. Al acercarse el primer vehículo, que resultó ser un Subaru, me levanté y extendí el pulgar. No esperaba que nadie me llevara dado el aspecto que tenía, y desde luego tendrían razón. La sofisticada mujer que conducía el coche se limitó a echarme un vistazo con una expresión horrorizada, y a continuación su rostro se convirtió en una máscara dura. Al cabo de un instante desapareció cuesta abajo antes de tomar la curva del desvío. «¡A ver si te lavas, amigo!», me gritó el conductor de una camioneta al cabo de medio minuto.
El Mustang resultó ser un Escort. Lo siguieron un Plymouth y un Winnebago, en cuyo interior parecía que un montón de niños se habían enzarzado en una guerra de almohadas. Ni rastro de Dolan. Miré el reloj, las 11:25. Si aparecía, tendría que hacerlo muy pronto. Era la hora señalada. Las manecillas del reloj se situaron lentamente en las 12:20, y todavía no había ni rastro de Dolan. Tan solo un Ford último modelo y un coche fúnebre tan negro como el ala de un cuervo. No vendrá. ¿Ha tomado la autopista o el avión? No, vendrá. No vendrá. Tenías miedo de que te olfateara, ¿no? Pues lo ha hecho. Por eso ha cambiado de itinerario. De pronto distinguí otro destello de sol en el desierto. Era un coche grande, lo suficientemente grande como para ser un Cadillac. Me tendí de bruces con los codos apoyados en la grava de la cuneta, los prismáticos pegados a los ojos. El coche desapareció tras una cuesta, tomó una curva y volvió a surgir. Era un Cadillac, desde luego, pero no era gris, sino de un oscuro color verde menta. Pasé los 30 segundos más espantosos de mi vida, 30 segundos que se me antojaron 30 años. Una parte de mí decidió de inmediato, completa e irrevocablemente, que Dolan había cambiado su viejo Cadillac gris por uno nuevo. Era cierto que nunca se había comprado uno verde, pero por supuesto no existía ley alguna que lo prohibiera. La otra mitad argumentaba con vehemencia que los Cadillac eran moneda corriente en las carreteras principales y secundarias que unían Las Vegas con Los Ángeles, y que las probabilidades de que ese Cadillac fuera el de Dolan era de 1 entre 100. El sudor me inundó los ojos cegándome, y dejé caer los prismáticos. De todos modos no me ayudarían a resolver el problema. Cuando pudiera distinguir a los pasajeros ya sería demasiado tarde. Ya es casi demasiado tarde ahora. Baja y vuelca la señal de desvío. Vas a perder tu oportunidad. Permíteme que te diga lo que vas a cazar en tu trampa si vuelcas la señal ahora. A 2 ancianos ricos que van a Los Ángeles a ver a sus hijos y a llevar a sus nietos a Disneylandia. Hazlo. Es él. Es la única oportunidad que vas a tener. Exacto. La única oportunidad. Así que no la desaproveches cazando a las personas equivocadas. Es Dolan. No lo es. ¡Basta! Gemí llevándome las manos a la cabeza. ¡Basta, basta! Ya oía el motor. Dolan. Los ancianos. La señora. El tigre. Los... Elizabeth, ayúdame, gruñí. Cariño, ese hombre no ha tenido un Cadillac verde en toda su vida. Nunca se compraría un Cadillac verde. Por supuesto que no es él. El dolor de cabeza se esfumó como por encanto. Pude levantarme y extender el pulgar. No eran los ancianos, ni tampoco Dolan. Era lo que parecían 12 coristas de Las Vegas apretujadas en el coche, con un tipo que llevaba el sombrero de vaquero más grande y las gafas de sol más oscuras que había visto en mi vida. Una de las coristas me enseñó el trasero cuando el Cadillac verde tomó el desvío. Con ademanes lentos y una sensación de tremenda fatiga volví a alzar los prismáticos. Y entonces lo vi llegar. No me cupo ninguna duda de que se trataba de su Cadillac cuando lo vi tomar la curva del otro extremo del tramo de carretera que veía sin interrupciones. El coche era tan gris como el cielo, pero se dibujaba con asombrosa claridad contra las cuestas de apagado color marrón que se alzaban al este. Era él, Dolan. Los largos momentos de duda e indecisión que acababa de pasar se me antojaron a un tiempo remotos y estúpidos. Era Dolan, y no me hizo falta divisar el Cadillac gris para saberlo. No sabía si él podía olerme, pero yo sí podía olerle a él. El hecho de saber que se acercaba me facilitó la tarea de incorporarme sobre mis maltrechas piernas y echar a correr. Al llegar a la gran señal de desvío la empujé para hacerla caer en la zanja. A continuación la cubrí con un trozo de lona de color arena y eché tierra sobre los postes. El efecto no era tan bueno como el del tramo falso de carretera, pero creía que serviría. Corrí cuesta arriba hasta el lugar donde me había dejado la furgoneta, que se había convertido en una parte más del decorado. Un vehículo abandonado temporalmente por el propietario que había ido a alguna parte a buscar un neumático nuevo o reparar el viejo. Trepé a la cabina y me tendí cuán largo era en el asiento, con el corazón a punto de estallar. Una vez más el tiempo pareció detenerse. Permanecí tendido atento al ruido del motor, pero este no llegaba, no llegaba, no llegaba. Han girado. Se ha olido algo en el último momento, o algo le ha parecido sospechoso, a él o a alguno de sus hombres, y han tomado el desvío. Permanecí tendido sintiendo largas y lentas oleadas de dolor en la espalda, los ojos cerrados con fuerza como si eso me ayudara de algún modo a oír mejor. ¿Era un motor ese ruido? No, solo el viento, que soplaba ya con suficiente fuerza como para que la arena golpeara de vez en cuando el costado de la furgoneta. No vienen, han tomado el desvío o han retrocedido. Tan solo el viento.
¿Han tomado el desvío o No, no era solo el viento, era un motor. El rugido se tornó cada vez más intenso y por fin al cabo de unos segundos un solo vehículo, pasó junto a mí a toda velocidad. Me incorporé y agarré el volante con fuerza. Tenía que aferrarme a algo. Y miré por el parabrisas con los ojos a punto de salírseme de las órbitas, la lengua atrapada entre los dientes. El Cadillac gris flotó cuesta abajo en dirección al tramo llano a unos 80 kilómetros por hora o tal vez un poco más. No se iluminaron las luces de freno, ni siquiera en el último momento. No lo vieron. No se lo imaginaron ni tan siquiera por un instante. Lo que sucedió fue lo siguiente. De pronto, tuve la impresión de que el Cadillac atravesaba la carretera en lugar de conducir sobre ella. La ilusión era tan persuasiva que me acometió una confusa sensación de vértigo, pese a que yo mismo había montado la trampa. El Cadillac se hundió en la carretera 71 hasta el capó, y al cabo de un momento hasta las portezuelas. Me cruzó la mente el extraño pensamiento de que si General Motors fabricara submarinos de lujo, ese sería el aspecto que tendrían al sumergirse. Llegaron hasta mí ligeros chasquidos al romperse las riostras que sostenían la lona. Oí el sonido de la lona al rasgarse. Todo ello sucedió en 3 segundos, pero recordaré esos 3 segundos durante toda mi vida. Vi una imagen del techo y unos centímetros de las ventanillas ahumadas del Cadillac flotando sobre el hueco, y a continuación llegó hasta mí un sonido sordo y el ruido de vidrios rotos y chirridos de metal. Una gran nube de polvo se elevó en el aire y el viento se encargó de disiparla. Quería acercarme, quería ir allí de inmediato, pero tenía que volver a colocar la señal de desvío en su lugar. No quería que nadie nos interrumpiera. Me apeé de la furgoneta, abrí las puertas traseras y saqué el neumático. Lo coloqué sobre la rueda y apreté las tuercas a mano con la mayor rapidez posible. Más tarde podría fijarlos mejor. De momento solo tenía que retroceder con la furgoneta hasta el punto en el que el desvío divergía de la carretera 71. Bajé el gato y regresé cojeando a la cabina. Allí me detuve un instante escuchando con la cabeza inclinada. Oía el aullido del viento. Y desde el hoyo largo y rectangular el sonido de alguien que gritaba. O tal vez chillaba. Me encaramé al asiento del conductor con una sonrisa torva. Retrocedí con rapidez hacia el desvío. La furgoneta se tambaleaba peligrosamente. Salí, abrí las puertas traseras y saqué los conos. Permanecí atento al sonido de otro motor, pero el viento había arreciado de tal forma que el esfuerzo no merecía la pena. Cuando oyera el ruido del motor ya tendría el coche encima. Me acerqué a la zanja, tropecé, aterricé sobre el trasero y me deslicé hasta el fondo del hoyo. Aparté la pieza de lona de color arena y arrastré la gran señal de desvío hasta la superficie. La coloqué de nuevo en su lugar. Regresé a la furgoneta y cerré de golpe las puertas. No tenía intención de intentar montar la flecha luminosa. Conduje hasta la siguiente cuesta, me detuve en el punto que había empleado antes y que quedaba oculto al desvío, y me dediqué a apretar las tuercas de la rueda con la cruz. Los gritos habían cesado, pero sin lugar a dudas el volumen de los chillidos había aumentado considerablemente. Apreté las tuercas de la rueda con toda calma. No me preocupaba la posibilidad de que salieran del coche para atacarme o bien salir huyendo desierto adentro, porque no podían salir del coche. La trampa había funcionado a la perfección. El Cadillac se hallaba hundido en el extremo más alejado de la excavación con tan solo unos pocos centímetros de espacio a cada lado. Si los 3 hombres que había dentro abrían las portezuelas, no podrían más que sacar un pie, y tal vez ni siquiera eso. No podían abrir la ventanilla porque funcionaban con dispositivos eléctricos y la batería sin duda habría quedado reducida a un amasijo de metal retorcido y ácido en el fondo del motor destrozado. Tal vez el chofer y el hombre sentado en el asiento del copiloto también habían quedado aplastados en el accidente, pero eso no me inquietaba en lo más mínimo, pues sabía que quedaba al menos una persona viva en el coche, del mismo modo que sabía que Dolan siempre viajaba en el asiento trasero y llevaba el cinturón de seguridad como buen ciudadano. Una vez apretadas las tuercas, regresé con la furgoneta al extremo menos profundo de la trampa. La mayor parte de las riostras habían desaparecido por completo, pero los extremos astillados de algunas de ellas sobresalían del asfalto. La carretera de lona yacía en el fondo del hoyo, arrugada, rasgada y retorcida. Parecía la piel desechada de una serpiente. Avancé hacia la parte más profunda y allí estaba el Cadillac de Dolan. El morro del coche aparecía totalmente destruido. El capó había quedado reducido a una suerte de acordeón. El motor no era más que un amasijo de metal, goma y cables, todo ello cubierto por la arena y la tierra que se había desplomado sobre él tras el impacto. Se oía un siseo y el sonido de fluidos que manaban y goteaban en algún lugar del coche. El frío aroma del anticongelante rompía el aire con intensidad. Me había preocupado por el parabrisas.
Existía la posibilidad de que se hiciera añicos si Dolan dispusiera del espacio suficiente para levantarse y salir. No tendría por qué haberme inquietado. Ya he comentado que los coches de Dolan estaban fabricados según las especificaciones técnicas que exigen los dictadores bananeros y los líderes militares despóticos. Las lunas no debían romperse y desde luego no se habían roto. La ventanilla trasera del Cadillac era aún más resistente, pues su superficie era menor. Dolan no podría romperla, al menos no en el espacio de tiempo que yo iba a concederle, y sin duda no intentaría agujerearla a balazos. Disparar sobre una ventanilla blindada a bocajarro constituye una variante de la ruleta rusa. La bala dejaría una pequeña marca blanca en el vidrio antes de rebotar. Estoy seguro de que podría encontrar un modo de salir si se le concediera tiempo suficiente, pero ahí estaba yo, y no pensaba hacerle ese favor. De una patada lancé un montón de tierra sobre el techo del Cadillac. La reacción fue inmediata. «Por favor, necesitamos ayuda. Hemos quedado atrapados». La voz de Dolan parecía ileso y siniestramente tranquilo. No obstante, percibía el temor subyacente en sus palabras, un temor controlado con rigidez, y estuve tan cerca de sentir compasión de él como me era posible en aquellas circunstancias. Lo imaginé sentado en el asiento trasero de su Cadillac aplastado, con uno de sus hombres herido, gimiendo, probablemente atenazado por el motor, el otro muerto o inconsciente. Imaginé la escena y por un angustioso momento sentí algo que tan solo puedo describir como claustrofobia comprensiva. Pulsa los botones de los elevalunas. Nada. Intenta abrir las portezuelas, aunque sabe que quedará atascado mucho antes de que tenga espacio suficiente para salir. De pronto dejé de imaginar escenas, porque al fin y al cabo él se lo había buscado, ¿no? Sí, era la lotería y él tenía todos los números ganadores. ¿Quién anda ahí? Yo, repuse. Pero no soy la ayuda que buscas, Dolan. Di otra patada y un nuevo montoncillo de tierra y piedras cayó sobre el techo del Cadillac. El hombre que chillaba empezó su numerito cuando el segundo montón de tierra chocó contra el techo. ¡Mis piernas, Jim! ¡Mis piernas! La voz de Dolan reflejaba cautela. El hombre que estaba afuera, el hombre de arriba, sabía su nombre, lo que significaba que se hallaba en una situación peligrosa en extremo. «Jimmy, me veo los huesos de las piernas». «Cállate», ordenó Dolan con frialdad. Resultaba extraño oír sus voces desde las profundidades del hoyo. Supongo que podría haberme encaramado al maletero del Cadillac para mirar por el vidrio trasero, pero lo cierto es que no habría visto gran cosa, ni siquiera con el rostro pegado a la ventanilla. Como ya he comentado antes, el coche tenía vidrios ahumados. De todos modos no quería verlo. Sabía qué aspecto tenía. ¿Para qué querría verlo? ¿Para descubrir que llevaba un Rolex y vaqueros de diseño? «¿Quién es usted, amigo?» «No soy nadie», repuse. «Solo un don nadie que tenía buenas razones para meterlo en el lío en el que está». «¿Se llama Robinson?», inquirió Dolan de un modo sobrecogedoramente repentino. Me sentí como si me hubieran asestado un puñetazo en el estómago. Había atado cabos con una rapidez pasmosa, navegando entre el mar de nombres y rostros medio olvidados antes de soltar el correcto en un santiamén. ¿Había creído que era un animal dotado de instintos animales? Pues no me había enterado de la misa a la media y menos mal, porque de lo contrario nunca habría tenido redaños suficientes para hacer lo que había hecho. «Mi nombre no tiene importancia», repliqué, «pero sabe lo que viene ahora, ¿verdad?». Los chillidos se reanudaron, retumbantes bramidos borboteantes. «Sácame de aquí, Jimmy, sácame de aquí. Por el amor de Dios, tengo las piernas rotas». «Cállate», repitió Dolan antes de volver su atención hacia mí. «No le oigo, amigo, con estos chillidos». Me puse a gatas antes de inclinarme hacia adelante. «He dicho que ya sabe lo...». De pronto, cruzó por mi mente una imagen de lobo disfrazado de abuelita y diciéndole a Caperucita Roja: «Son para oírte mejor, querida. Acércate un poco más». Retrocedí justo a tiempo. Sonaron 4 disparos. Se me antojaron estruendosos desde el lugar en que me encontraba. Sin duda, habían resultado ensordecedores en el interior del Cadillac de Dolan. Algo silbó a escasos centímetros de mi frente. «¿Te he dado, hijo de puta?», preguntó Dolan. «No», repuse. Los chillidos habían quedado reducidos a lamentos. El hombre herido se hallaba en el asiento delantero. Veía sus manos pálidas como las de un ahogado golpear débilmente el vidrio. Junto a él, un cuerpo inerte. Jimmy tenía que sacarle de ahí. Estaba sangrando. El dolor era intenso, terrible, más de lo que podría soportar. Por el amor de Dios, lo sentía, se arrepentía de sus pecados. Pero era más de lo que... Llegó hasta mí el estruendo de 2 disparos más. El hombre del asiento delantero dejó de gritar.
Las manos se alejaron de la ventanilla. Eso es, dijo Dolan en tono casi reflexivo. Ya no hará daño a nadie más, y nosotros podremos oír nuestra conversación. Permanecí en silencio. Me acometió una sensación de vértigo e irrealidad. Acababa de matar a un hombre, de matarlo. Volvió a ocurrírseme la idea de que lo había subestimado y de que tenía mucha suerte de seguir vivo. Quiero hacerle una propuesta, prosiguió Dolan. Seguí conteniendo el aliento. ¡Ey, amigo! Y lo contuve durante un instante más. ¡Ey, usted! La voz tembló en lo más profundo. Si sigue ahí, hábleme. ¿Qué mal puede hacerle eso? Estoy aquí, respondí. Estaba pensando que ha disparado 6 balas. Estaba pensando que tal vez dentro de un rato le gustaría haber reservado una para usted, pero tal vez tenga 8, o bien municiones de repuesto. Ahora le tocó el turno a Dolan de permanecer en silencio. ¿Qué es lo que se propone?, preguntó por fin. Creo que ya lo habrá adivinado, repliqué. Me he pasado las últimas 36 horas cavando la tumba más grande del mundo, y ahora voy a enterrarlo en ella con su maldito Cadillac. El temor que reflejaba la voz de Dolan todavía estaba bajo control. Quería acabar con ese control. ¿Quiere escuchar primero mi propuesta? Le escucharé dentro de un momento. Primero, tengo que ir a buscar una cosa. Regresé a la furgoneta en busca de la pala. «Robinson, Robinson, Robinson», exclamaba Dolan cuando volví al hoyo, como si hablara con un teléfono recién colgado. «Estoy aquí», contesté. «Hable, le escucho, y cuando termine tal vez yo le haga una propuesta». Su voz se animó un tanto. Si yo hablaba de propuestas, estaba hablando de tratos, y si hablaba de tratos, eso significaba que él tenía media batalla ganada. «Le ofrezco $1.000.000 y me saca de aquí, pero lo que es más importante...» Eché una palada de tierra sobre el techo del Cadillac. Las piedrecillas rebotaron y rodaron por el vidrio posterior. La ranura del maletero se llenó de tierra. «¿Pero qué está haciendo?», inquirió Dolan en tono alarmado. «Hay que mantener las manos ocupadas», recité. «He pensado que sería lo mejor mientras escucho». Dolan habló más deprisa, con apremio. $1.000.000 y mi garantía personal de que nadie se acercará a usted. Ni yo, ni mis hombres, ni los hombres de ningún otro. Ya no me dolían las manos. Era asombroso. Seguí trabajando con la pala a un ritmo constante y en menos de 5 minutos la parte posterior del Cadillac había quedado totalmente cubierta de tierra. Desde luego llenar el hoyo resultaba más fácil que cavarlo. Me detuve un instante. «Siga hablando», le ordené mientras me apoyaba en la pala. «Oiga, esto es una locura», exclamó Dolan con voz aguda y salpicada de pánico. «Una auténtica locura». «En eso tiene toda la razón», corroboré mientras echaba más tierra al hoyo. Aguantó más tiempo de lo que creía que cualquier hombre podía aguantar. Siguió hablando, razonando, engatusando, pero sus palabras se tornaban cada vez más inconexas a medida que la tierra se amontonaba sobre el vidrio posterior. Empezó a repetirse, a retroceder, a tartamudear. En un momento dado la puerta derecha se abrió hasta chocar con la pared lateral de la excavación. Distinguí una mano con los nudillos cubiertos de vello negro y un anillo con un gran rubí en el segundo dedo. Eché una palada de tierra en su dirección. Dolan masculló unos juramentos y cerró la puerta. No aguantó mucho más después de aquello. Creo que fue el sonido de la tierra al caer lo que acabó con su resistencia. Con toda seguridad el ruido resultaba ensordecedor desde el interior del Cadillac. Se habría dado cuenta por fin de que estaba sentado en un ataúd de 8 cilindros y motor de inyección. «¡Sáqueme de aquí!», aulló. «Por favor, no puedo soportarlo más». «¿Está preparado para escuchar mi propuesta?», inquirí. «Sí, sí, por el amor de Dios, sí, sí, sí». Grite. Esa es mi propuesta. Eso es lo que quiero. Grite para mí. Si grita con la suficiente fuerza, lo dejaré salir. Dolan lanzó un chillido agudo. «Muy bien», aplaudí y lo decía en serio. «Pero no basta». Seguí echando paladas de tierra sobre el techo del Cadillac. Al chocar contra el coche, los bloques de tierra se desintegraron y llenaron la ranura formada por el limpiaparabrisas. Dolan volvió a gritar, más fuerte que antes. Me pregunté si era posible que un hombre gritara con fuerza suficiente como para romperse la laringe. No está mal. Alabé al tiempo que redoblaba mis esfuerzos. Esbocé una sonrisa pese al dolor de la espalda que me atormentaba. Es posible que lo consiga, Dolan. ¿De verdad? 5 millones. Fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. No, creo que no me interesa.
Rechacé mientras me apoyaba en el mango de la pala y me secaba el sudor de la frente con una mano sucia. La tierra ya cubría casi todo el techo del Cadillac. Parecía una tableta de chocolate, o una enorme mano marrón que sujetaba el Cadillac de Dolan. Pero si consigue emitir un sonido equivalente, por ejemplo, al de 8 cartuchos de dinamita adheridos al contacto de un Chevrolet de 1968, entonces lo dejaré salir. Puede contar con ello. Así que Dolan gritó, y yo reanudé la tarea de enterrar el Cadillac. Durante un largo rato gritó con gran fuerza, aunque en mi opinión no sobrepasó el sonido de 2 cartuchos de dinamita adheridos al contacto de un Chevrolet del 68. 3 como máximo. Cuando el último reducto de la carrocería del Cadillac quedó cubierto de tierra y me detuve para contemplar el bulto castaño que yacía en el fondo del hoyo, Dolan ya no emitía más que una serie de gruñidos roncos y quebrados. Miré el reloj. Pasaban unos minutos de la 1. Me volvían a sangrar las manos y el mango de la pala se había tornado resbaladizo. Una ráfaga de arena y piedrecillas me azotó el rostro, haciéndome retroceder. El viento del desierto emite un sonido muy desagradable, una suerte de zumbido monótono que nunca se interrumpe. Es como la voz de un fantasma retrasado mental. ¿Dolan? Llamé al inclinarme hacia el hoyo. No obtuve respuesta. Grite, Dolan. Ninguna respuesta. Después, una serie de roncos ladridos. Perfecto. Regresé a la furgoneta, la puse en marcha y conduje hasta la obra. Durante el trayecto sintonicé la emisora WKZR de Las Vegas, la única que recibía la radio de la furgoneta. Barry Manilow me estaba asegurando que componía las canciones que harían cantar al mundo entero, una afirmación que acogí con cierto escepticismo. A continuación, el parte meteorológico. El locutor pronosticó vientos muy fuertes. Se habían colocado señales de advertencia en todas las carreteras principales que mediaban entre Las Vegas y California. Se preveían asimismo problemas de visibilidad a causa de los remolinos de arena, prosiguió el locutor. Pero lo más peligroso eran las ráfagas de viento. Sabía lo que quería decir, pues esas mismas ráfagas de viento estaban zarandeando la furgoneta en aquel momento. Aquí estaba mi Case Jordan. Ya pensaba en ella como si fuera de mi propiedad. Trepé a la cabina mientras tarareaba la canción de Barry Manilow y puse el motor en marcha con ayuda de los cables azul y amarillo. La excavadora arrancó con suavidad. Esta vez me había acordado de quitar la marcha. No está mal, hermano Blanco. Resonó la voz de Tink en mi cabeza. Vas aprendiendo. Permanecí sentado un instante contemplando las membranas de arena que revoloteaban por el desierto, escuchando el rugido del motor de la excavadora mientras me preguntaba qué estaría haciendo Dolan. Al fin y al cabo aquella era su gran oportunidad. Intentar romper el vidrio trasero o arrastrarse hasta el asiento delantero e intentar romper el parabrisas. El coche estaba cubierto por más de medio metro de tierra, pero aún así podría conseguirlo. Todo dependía de lo loco que se hubiera vuelto ya. Y eso era algo que me resultaba imposible averiguar, por lo que no merecía la pena pensar en ello. Merecía la pena pensar en otras cosas. Metí una marcha y retrocedí por la carretera hasta el hoyo. Me apeé de la excavadora y troté ansioso hasta el otro lado. Bajé la mirada hacia la excavación esperando a medias ver un hueco en forma de hombre en la parte trasera o delantera del montículo del Cadillac, con la idea de que Dolan había conseguido romper algún vidrio y salir a rastras de su prisión. La excavación presentaba el mismo aspecto que antes. ¿Dolan? Exclamé en tono alegre, o eso imaginé. No hubo respuesta. ¡Dolan! Nada. Se ha suicidado, me dije con una punzada de amargo resentimiento. Se ha suicidado o muerto de miedo. ¿Dolan? De pronto llegó hasta mis oídos el sonido de carcajadas. Una risa brillante, incontenible, una risa completamente auténtica. Se me erizaron los pelos de la nuca. Era la risa de un hombre que había perdido el juicio. Dolan siguió riendo y riendo con voz ronca. Luego se puso a gritar y más tarde a reír otra vez. Al final empezó a reír y gritar a un tiempo. Durante un rato reí con él, o grité, o lo que sea, y el viento gritó y se rió de los dos. Por fin regresé a la Case Jordan, bajé el cucharón y empecé a enterrar a Dolan en serio. Al cabo de 4 minutos la silueta del Cadillac había desaparecido. Tan solo quedaba un hoyo lleno de tierra. Me pareció oír algo, pero con el sonido del viento y el rugido del motor de la excavadora resultaba difícil de determinar. Me hinqué de rodillas al cabo de un momento. Me tendí cuán largo era en el suelo con la cabeza suspendida en lo que quedaba del hoyo. En las profundidades de la tumba Dolan seguía riendo. Los sonidos que emitía se asemejaban a los que pueden leerse en los tebeos. Jijijiji, ja 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 ja. Tal vez alguna que otra palabra. Era difícil de asegurar. No obstante, sonreí e hice un gesto de asentimiento. Grita, susurré. Grita si quieres.
Pero el débil eco de la risa prosiguió, abriéndose paso por entre la tierra como un vapor tóxico. De pronto, me acometió una sensación de terror. Dolan estaba detrás de mí. Sí, de algún modo Dolan había logrado situarse detrás de mí, y antes de que pudiera volverme me empujaría al hoyo y... Me incorporé de un salto y me di la media vuelta con brusquedad mientras cerraba los puños con lo que quedaba de mis manos. Una ráfaga de arena me abofeteó. No había nada más. Me limpié el rostro con el sucio pañuelo que llevaba y trepé a la cabina de la excavadora. Reanudé la tarea. El hoyo quedó del todo cubierto mucho antes de que se pusiera el sol. A causa del área desplazada por el Cadillac todavía quedaba tierra pese a que el viento había barrido mucha. Todo fue tan deprisa, tan deprisa. Pensamientos confusos y delirantes poblaban mi mente mientras regresaba con la excavadora hasta la obra, pasando exactamente sobre el lugar en que Dolan estaba enterrado. Aparqué la maquinaria en su lugar, me quité la camisa y empecé a frotar todas las superficies de metal, en un intento de borrar mis huellas. Ni siquiera hoy sé muy bien por qué lo hice, puesto que sin duda alguna había huellas mías en un centenar de lugares. Al terminar regresé a la furgoneta bajo la luz marrón y grisácea de aquella puesta de sol tormentosa. Abrí una de las puertas traseras. Vi a Dolan agazapado en el interior y retrocedí de un salto gritando, con una de las manos ante el rostro a modo de protección. Tenía la sensación de que el corazón me estallaría en cualquier momento. Nada. Nadie salió de la furgoneta. La puerta osciló y golpeó la carrocería como el último póstigo de una casa embrujada. Por fin me arrastré de nuevo hacia la furgoneta con el corazón latiéndome a toda prisa y eché un vistazo en el interior. No había nada más que el montón de utensilios que había dejado allí. La flecha luminosa con las bombillas rotas, el gato del coche, la caja de herramientas. Tienes que controlarte, me dije en voz baja. Contrólate. Esperé que Elizabeth alzara la voz y dijera, todo irá bien, cariño, o algo así. Pero solo se oía el aullido del viento. Subí a la furgoneta, la puse en marcha y me dirigí de nuevo hacia la excavación. A medio camino me detuve. Ya no podía seguir. Aunque sabía que era una soberana tontería, estaba cada vez más convencido de que Dolan acechaba en algún lugar de la furgoneta. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor intentando distinguir su sombra de entre las demás. El viento había arreciado aún más y zarandeaba la furgoneta con fuerza. El polvo que se levantaba del desierto ante la furgoneta parecía humo a la luz de los faros. Por fin, me detuve en la cuneta. Salí de la furgoneta y cerré todas las puertas con llave. Sabía que era una locura intentar dormir al aire libre con aquella tormenta, pero me sentía incapaz de dormir adentro, del todo incapaz. Así pues, me arrastré bajo la furgoneta con el saco de dormir. Me dormí 5 segundos después de subir la cremallera del saco. Al despertar de una pesadilla de la cual la única escena que recuerdo trataba de unas manos que se aferraban a mi cuello. Advertí que me habían enterrado vivo. Tenía arena incluso en la nariz, en las orejas, arena en la garganta ahogándome. Lancé un grito antes de incorporarme, convencido en un primer momento de que el saco de dormir era tierra. Al levantarme me golpeé la cabeza contra los bajos de la furgoneta y vi caer algunas virutas de óxido. Rodé sobre mí mismo hasta salir de debajo de la furgoneta y me encontré sumido en la luz de un amanecer del color del peltre tiznado. El saco de dormir se alejó volando como un arbusto seco en el momento que quedó libre de mi peso. Lancé un grito de sorpresa y empecé a perseguirlo antes de percatarme de que se supondría el error más grave del mundo. La visibilidad era de unos 6 metros, tal vez menos. Largos tramos de carretera habían desaparecido bajo la arena. Volví la mirada hacia la furgoneta y observé que aparecía borrosa, apenas visible, como una fotografía color sepia de la reliquia de un pueblo fantasma. Volví al vehículo dando tumbos. Saqué las llaves y me encaramé a la cabina. Seguí escupiendo arena y tosiendo con dificultad. Puse el motor en marcha y conduje despacio hacia la zona de la excavación. No había necesidad de esperar el parte meteorológico. Era lo único de lo que hablaría el locutor aquella mañana. La peor tormenta de arena de la historia de Nevada. Todas las carreteras están cerradas. Permanezcan en sus casas a menos que tengan que salir urgentemente y en tal caso, permanezcan en sus casas de todos modos. El glorioso 4 de julio. Quédate dentro. Estás loco si crees que puedes salir. Te vas a quedar ciego. Me arriesgaría. Era la oportunidad perfecta para enterrar a Dolan por siempre jamás. Nunca, ni aun en mis fantasías más desbocadas, habría imaginado que tendría semejante oportunidad. Pero ahí estaba, esperándome, e iba a aprovecharla. Pasé toda la mañana transportando fragmentos de asfalto desde la zanja y colocándolos sobre la tumba, intentando trabajar con la precisión de un albañil que levantara una pared o tapiara un nicho. De hecho, la tarea de recoger y llevar los fragmentos no resultó demasiado difícil.
pese a que me vi obligado a desenterrar casi todos los trozos como un arqueólogo que buscara reliquias, y pese a que cada 20 minutos tenía que regresar a la furgoneta para huir de la tormenta de arena y descansar mis ojos ardientes. Empecé en lo que había sido el extremo menos profundo de la excavación y a las 12:15, había comenzado a las 6, ya solo me quedaban unos 5 metros. El viento había amainado y se apreciaba alguno que otro claro en el cielo. Seguí recogiendo y colocando, recogiendo y colocando. Me encontraba ya en el lugar bajo el que se suponía que estaba enterrado Dolan. ¿Habría muerto ya? ¿Cuántos centímetros cúbicos de aire cabrían en un Cadillac? ¿Cuánto tardaría el interior del coche en tornarse insoportable para un hombre, siempre y cuando, claro está, ninguno de los otros dos hombres siguiera vivo? Me arrodillé junto al hoyo. El viento había disipado las huellas de las ruedas de la Case Jordan, pero no había logrado borrarlas por completo. En algún lugar bajo aquellas débiles marcas había un hombre que lucía un Rolex en la muñeca. «Dolan», llamé en tono amistoso. «He cambiado de idea, voy a dejarlo salir». Nada. Ningún sonido. Estaba muerto y bien muerto. Retrocedí y recogí otro fragmento de asfalto. Tras colocarlo y al ir a incorporarme, llegó hasta mí el sonido débil y agudo de una risa a través de la tierra. Me puse en cuclillas con la cabeza inclinada hacia adelante. De hecho, si aún hubiera tenido cabello, este me habría cubierto el rostro. Permanecí en aquella postura durante un rato escuchando sus carcajadas. El sonido era débil y carecía de matices. Cuando se detuvo me levanté y fui a buscar otro fragmento de asfalto. Sobre él se veía un trozo de línea amarilla discontinua. Parecía un guión. Me arrodillé para colocarlo en su lugar. «¡Por el amor de Dios!», chilló Dolan. «¡Por el amor de Dios, Robinson!». «Sí», repuse con una sonrisa. «Por el amor de Dios». Coloqué el fragmento en el hueco que le correspondía y me detuve a escuchar, pero no llegaba sonido alguno de las profundidades de la tumba. Llegué a mi casa en Las Vegas a las 11 de la noche. Dormí 16 horas seguidas. Me levanté, fui a la cocina a preparar café y de pronto caí al suelo retorciéndome cuando un monstruoso espasmo se adueñó de mi espalda. Me llevé una mano al coxis mientras me mordía la otra para sofocar los gritos. Intenté incorporarme, pero lo único que obtuve fue otro espasmo, por lo que al cabo de un rato me arrastré hasta el cuarto de baño y me aferré al lavabo para llegar al segundo frasco de analgésicos que había en el botiquín. Tomé 3 y abrí los grifos de la bañera. Me tendí en el suelo mientras esperaba que se llenara. Me despojé del pijama como pude y logré meterme en la bañera. Permanecí allí echado durante 5 horas, sumido en un pesado sopor la mayor parte del tiempo. Al salir, podía caminar. Un poco. Acudí a un quiropráctico. Me dijo que tenía 3 discos dislocados y una grave dislocación en las vértebras inferiores. Me preguntó si había decidido sustituir al forzudo del circo. Le conté que me lo había hecho trabajando en el jardín. Me dijo que tendría que ir a Kansas. Fui a Kansas. Me operaron. Cuando el anestesista me colocó la mascarilla de goma sobre el rostro, oí la risa de Dolan desde las asfixiantes tinieblas y supe que iba a morir. Las paredes de la habitación de recuperación eran de azulejos verdosos. «¿Estoy vivo?», grazné. «Sí, sí», aseguró un enfermero entre risas. Me rozó la frente con una mano, esa frente que daba toda la vuelta a mi cabeza. «Vaya quemaduras. ¿Le duele o todavía está demasiado atontado?». «Todavía estoy demasiado atontado», repuse. «¿Dije algo cuando estaba anestesiado?». «Sí», replicó el enfermero. Tenía frío, estaba helado hasta los huesos. «¿Qué dije?». Dijo: «Está oscuro, sáquenme de aquí». El enfermero soltó una carcajada. «Ah», murmuré. Nunca encontraron a Dolan. Fue por la tormenta, aquella tormenta tan oportuna. Creo que sé lo que ocurrió, aunque supongo que me comprenderán si les digo que nunca investigué con demasiado ahínco. RPAV, ¿recuerdan? Estaban repavimentando la carretera. La tormenta había cubierto casi por completo el tramo de carretera 71 que el desvío había cerrado. Al volver al trabajo, los del departamento de carreteras no se molestaron en retirar todas las dunas a la vez, sino que las fueron apartando a medida que trabajaban. Al fin y al cabo, ¿por qué no? No había tráfico de qué preocuparse, así que recogieron arena y levantaron el asfalto viejo al mismo tiempo. Y si el conductor del bulldozer observó que el asfalto de uno de los tramos, de unos 14 metros de longitud, aparecía agrietado y se rompía en fragmentos casi geométricos al levantarlo, lo cierto es que jamás dijo nada. Tal vez iba ciego. O quizás estaba soñando despierto con la chica con la que iba a salir aquella noche. Más tarde llegaron los volquetes con sus cargamentos de gravilla, seguidos de las máquinas distribuidoras de grava y la pisonadora.
Después llegarían los grandes camiones cisterna que tenían esos aspersores tan anchos en la parte trasera y olían a asfalto caliente. Ese olor que tanto se parecía a las suelas de zapatos al fundirse. Y cuando el asfalto fresco se hubiera secado, llegaría la máquina de pintura, y bajo el gran parasol de lona el conductor volvería la vista atrás con frecuencia, a fin de asegurarse que la línea discontinua amarilla estaba completamente recta, ajeno al hecho de que estaba pasando sobre un Cadillac gris niebla, con 3 personas adentro, ajeno al hecho de que ahí abajo en la oscuridad había un anillo de rubí y un Rolex de oro que tal vez seguía marcando las horas. Con toda probabilidad uno de aquellos pesados vehículos habría logrado aplastar un Cadillac normal. Se habría percibido un tambaleo, un crujido y un montón de trabajadores habría empezado a excavar para ver qué o a quién encontraban. Sin embargo, aquel Cadillac era más un tanque que un coche, por lo que la misma meticulosidad de Dolan ha impedido que lo encuentren. El Cadillac se hundirá tarde o temprano, por supuesto, probablemente bajo el peso de un camión de 18 ruedas, y entonces el siguiente vehículo verá una gran hendidura de asfalto roto en el carril oeste. Se notificará el desperfecto al Departamento de Carreteras y volverán a efectuarse obras de repavimentación. Pero si no hay trabajadores del Departamento de Carreteras cerca cuando eso ocurra, si ninguno de ellos observa in situ que el peso del camión ha hundido un objeto hueco enterrado bajo la carretera, creo que pensarán que el hoyo pantanoso, así es como lo llaman, se ha producido como consecuencia de una helada, el hundimiento de los cimientos o tal vez un temblor de tierra. Lo repararán y la vida seguirá. Se denunció la desaparición de Dolan. Algunos derramaron unas pocas lágrimas. Un columnista de Las Vegas Sun sugirió que tal vez estaba jugando al dominó o al billar con Hoffa en alguna parte. Tal vez no anda tan desencaminado. Estoy bien. Mi espalda se ha recuperado casi por completo. Tengo órdenes estrictas de no levantar pesos superiores a 15 kilos sin ayuda, pero tengo un montón de excelentes chicos en mi clase de tercero que me prestan toda la ayuda que necesito. He vuelto varias veces a aquel tramo de carretera en mi nuevo Acura. En una ocasión incluso me detuve y tras comprobar que la carretera estaba desierta, oriné sobre el lugar en que creía que se hallaba la tumba. No obstante, apenas salió nada, pese a que sentía la vejiga llena, y al regresar no cesé de mirar por el retrovisor. Tenía la extraña idea de que Dolan se incorporaría en el asiento posterior con la piel convertida en una máscara de color canela, tirante sobre el cráneo como la piel de una momia, con los ojos y el Rolex relucientes. Fue la última vez que pasé por la 71. Ahora tomo la autopista cada vez que tengo que dirigirme al oeste. ¿Y Elizabeth? Al igual que Dolan ha enmudecido. Lo cierto es que es un alivio.